Gloria a Dios, mis hermanos. Dice entonces el versículo de hoy, el apóstol Pablo hablándole al pastor joven, a Timoteo. Pero en realidad, mi hermano, esta es una prédica muy interesante. Yo la titulé El testimonio del asesino ante la ley. Y vas a ver por qué es el tema. Y realmente es algo de suma importancia, mi hermano, que nos va a ayudar en estos días. Yo quería predicar el tema de brujería, maldición, adivinación, magia. No son más ciertas que la verdad de Dios, pero desde ayer en la tarde tenía este tema y el Señor me hace sentir hablar acerca de él. Entonces dice el apóstol Pablo, platicándole al pastor joven, a su discípulo, le dice: doy gracias al que me fortaleció. Esto es muy interesante porque, como el tema lo dice, mi hermano, vamos a hablar del testimonio del apóstol Pablo, vamos a hablar del testimonio de un asesino ante la ley. Una cosa es el testimonio del asesino y una cosa es el testimonio del asesino ante la ley. Platicándole la experiencia a la juventud, le dice: doy gracias al que me fortaleció. Enseñémonos así, de esa manera, mis hermanos, dando siempre gracias. Lo primero que tenemos que hacer en una oración o venir a la casa de Dios es darle gracias a Él. Doy gracias al que me fortaleció. O sea que lo que el apóstol Pablo hasta ese momento había logrado, mi hermano, que ya eran muchísimas cosas, no venía de sus fuerzas. Él estaba diciendo que provenían y que le daba gracias a aquel que lo fortaleció. Y ahí él dice: ¿quién es? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y aquí empieza lo tremendo, mi hermano. De repente podemos leer estas palabras y decimos: no, pues sí suenan bonitas. Al menos en lo personal, mi hermano, siempre, alguna que otra vez que me han invitado. Una vez me invitaron a predicar a cierta iglesia, mi hermano, y me decía el pastor: hermano, predique, pero queremos que nos predique su testimonio. Y entonces yo dije: ay, eso sí, para mí es como que más difícil, porque de repente es como, pues, recordar cosas que a lo mejor me avergüenzan, me apenan, pero a final de cuentas es poderoso porque de ahí nos sacó el Señor. Entonces, esto es tremendo, mi hermano, que dice: porque me tuvo por fiel. Vamos a adelantar un poquito y vamos a regresar así como que el cassette y vámonos al pasado. ¿Quién era Pablo, mi hermano? Esto es bien tremendo porque el apóstol Pablo era un erudito de la palabra, fariseo de fariseos. Estaba yo leyendo hace un momentito más atrás al contexto, y pues Pablo no era cualquier persona. Tenía autoridad, tenía poder de las sinagogas para hacer y deshacer. O sea que él se mandaba solo, hermano. Él ponía su ley, él decía qué y que no, que sí y que no. Entonces, Pablo, mi hermano, era quien perseguía, como ya tal vez lo sabemos, perseguía a los cristianos. No solamente los perseguía, los torturaba, los obligaba a blasfemar, los encarcelaba. Algunos hasta estuvo presente cuando los mataron, como es en el caso de Esteban. Entonces, aparte de eso, Pablo había estudiado en la mejor escuela. Él era fariseo, ahora sí que era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más reconocidos en ese tiempo. Entonces, Pablo sabía en verdad acerca de lo que eran las Escrituras. Pablo no era un ignorante. Pablo sabía lo que era la ley mosaica, lo que era todo lo que es el Antiguo Testamento. Hasta él lo sabía. Estudiaba de eso, era maestro de eso. Aparte venía de buena familia. Además era ciudadano romano. Es como si en estos días alguien tuviera la ciudadanía inglesa, la francesa, la americana. En aquellos tiempos era como que la ciudadanía pues más poderosa. Pablo la tenía. Aparte era maestro, era erudito, era sabio, era conocedor de la Escritura, conocía todas las tradiciones acerca de su pueblo. Pero ¿qué crees? Hay una similitud, mi hermano, como esos tiempos, tal vez en la Edad Media, en las famosas cruzadas donde la Iglesia Católica, mi hermano, mataba en nombre de Dios. Decían que ellos iban a matar en nombre de Dios. Pablo también mataba
torturaba en nombre de su Dios. Y es bien curioso, mi hermano, cómo ese tipo de gente, cómo ellos tienen tan arraigado esa enseñanza y están tan convencidos de que están haciéndolo en nombre de su Dios. Pero hay veces que así, mi hermano, en estos días se han levantado tantas doctrinas, que esto, que lo otro, no quiero entrar en detalle, pero se les olvida un pequeñísimo detalle, y ese pequeñísimo detalle les derriba su doctrina y quedan avergonzados. ¿Cuál es ese detalle que se le olvidaba a Pablo, mi hermano? Si Pablo era conocedor de lo que era la Torá, de la ley mosaica, Moisés un día subió al monte Sinaí y trajo las tablas, mi hermano, con 10 mandamientos, y uno de esos mandamientos decía: no matarás. Entonces, ¿cómo es que Pablo, conocedor y haciendo las cosas en nombre de su Dios, para su Dios, es que él mataba? ¿Cómo es que la autoridad de la Edad Media mataba a todo tipo de gente que estuviera en contra de su pensamiento, de su doctrina, en nombre de Dios, si Dios había dicho en uno de los mandamientos: no matarás? No usarás el nombre de tu Dios, no jurarás el nombre de tu Dios en vano. Y a final de cuentas, hermano, eso era hacerlo en vano, era según tu pensamiento, según su pensamiento, y no según el pensamiento de Dios. Una cosa es que la misma mano de Dios, como en la rebelión donde la tierra se abrió y se comió a todos los rebeldes, pero fue la mano de Dios. Él es soberano, ¿quién le va a decir a él que por qué lo hace? Pero aquí no, el hombre se estaba escudando en nombre de Dios, pisoteando los mandamientos de Dios. Entonces tal vez se conocía todo, pero se le chispoteó en uno de los mandamientos: no matarás. Y eso es de grande seriedad en las cosas de Dios. O sea que cualquiera que estuviera en contra de su pensamiento, él lo encarcelaba. Y si quería salvarse, si quería salir de la cárcel, entonces él los obligaba a blasfemar. Niega el nombre que estás pronunciando. Ya no hables en nombre de ese al que tú tanto mencionas. Y los obligaba, hermano. No había derechos humanos como en estos días, no tenían derecho. Tenían que hacer lo que ellos decían. Eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, hermano. Sin embargo, él decía que lo hacía todo en nombre de su Dios, junto con los demás. Mataba, encarcelaba y tantas cosas. Entonces ahí trae ese pecado, trae consigo otro tipo de pecados. Y al final de cuentas, no era nada de lo que él creía hacer. Pero ante la sociedad y ante la gente del mundo, los religiosos de esos tiempos, él era uno de los de alto rango, alguien respetable. Como habla Jesús acerca de los fariseos, les gustaba andar con ropas largas y estar orando en las esquinas a todo pulmón para que dijeran: ay, ya viste cómo eres, hermano, ay, ya viste cómo haces, hermano. Así les gustaba que todos hablaran de ellos de esa manera. Pero esa era su única recompensa, que dijeran eso de ellos. Entonces, mi hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tú le confiarías algo de suma importancia a una persona como Pablo? Al menos yo no, hermano. Yo no le confiaría nada. Pero ¿qué crees que nuestro Dios, aquí dice la Escritura, que lo tuvo por fiel? Doy gracias a Cristo que me fortaleció, porque me tuvo por fiel. No solamente le tenía por fiel, dice, poniéndolo en el ministerio. Dios había puesto a un asesino, pisoteador de los mandamientos, lo había puesto en el ministerio, y además lo tenía por fiel. Hay ciertas características de Pablo que eran admirables, mi hermano. Entonces, nuestro Dios no solamente ve la apariencia, porque sí la ve, pero Él ve algo que nosotros no podemos ver, y son las intenciones de nuestros corazones. Dios sabe quién viene aquí realmente porque lo quiere ver, quiere escuchar, quiere sentirlo, y quién nada más viene, pues, no sé, razones sobran. Y Dios puede ver eso.
A veces nosotros también lo podemos ver hablando de nosotros mismos, pero Dios sí lo puede ver. Dios conocía el corazón de Pablo. Pero vamos a seguir. Versículo 13. Habiendo yo sido antes, ahí está la clave. Habiendo yo sido antes, o sea que él ya no era lo que antes era, que ahora era otra persona. Habiendo antes yo sido blasfemo. ¿Quién de aquí de esta iglesia, mi hermano, no fue blasfemo? Yo sí era blasfemo. Perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y esa es otra palabra digna de nuestro Dios, misericordioso. Viendo que estaba haciendo las cosas no en el sentido correcto, lo que hace Dios con las mentes torcidas es que las endereza. Corrige los pensamientos. O sea que si yo pienso que es ir en esa dirección, Dios dice, ir así le echas muchas ganas, eres ferviente, eres aferrado, eres decidido, tienes convicción, pero ¿qué crees? Vas en sentido contrario. No es ahí donde tienes que ir. Mira, te voy a enseñar, date la vuelta y ahora sí, así como estabas caminando, dale en esa dirección. Y eso es lo que hizo el Señor con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo hacía todo en nombre de su Dios. Tienes que tener en cuenta que a final de cuentas él era fiel a lo que se le había enseñado. Aquí hay algo bien importante. Muchas iglesias, muchos hermanos, no es que sean infieles, no es esto, no es lo otro, es que ellos solamente están siendo fiel a lo que se les enseña. Pablo estaba siendo fiel a lo que se le enseñaba. Por eso es que el Señor tuvo que darle la vueltecita y decirle, Pablo, estás yendo en dirección contraria. No es para allá, es para acá. Entonces, dentro de las otras religiones, mi hermano, pues no es tanto la persona, es que a final de cuentas ellos siguen la creencia que tienen. Es la doctrina la que está mal. Es la mala interpretación de las Escrituras la que a veces está mal. Pero cuando Dios ve en el corazón que alguien le ama, le endereza su pensamiento. Cuando Dios ve que alguien de verdad quiere seguirlo, le dice por dónde. Si es necesario manifestársele de alguna manera, lo hace. Hay testimonios en la Biblia, Pablo es uno de ellos, los vamos a ver más adelante. Habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, hermano, yo podría aquí en mi historia, en mi testimonio, poner tantas cosas: grosero, borracho, argüendero, chismoso, peleonero, y eso es mucho más, mi hermano. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Aquí está lo que te estoy hablando. Pablo lo hacía, ya una vez que Pablo tenía el entendimiento realmente abierto por Dios, se dio cuenta de que estaba equivocado y de que lo que él creía en verdad no era. Por eso lo hacía. Pero una vez que tú te das cuenta que Dios te abre el entendimiento, que Dios mediante su palabra poderosa te empieza a enderezar tu manera de ser, tu manera de sentir, tu manera de dirigirte, tu manera de tantas cosas, entonces, ahora, mi hermano, podrás decir, antes lo hacía, tiempo pasado, porque ahora ya no. Antes lo hacía por ignorancia, porque yo creía que era lo correcto, pero Dios me enseñó que no lo era. Dios me ha enseñado que no lo es. Dios me ha dicho que ya no lo debo de hacer. Esa convicción, mi hermano, esa fidelidad que Dios tenía ante su Dios, yendo en dirección errónea, al momento de que Dios le dio la dirección correcta, Pablo siguió aplicándola, pero ahora tenía algo más, porque ahora tenía mandatos directamente de ese Dios al que él tanto invocaba, al que él tanto hablaba, al que él tanto seguía, al que él estaba dispuesto a todo. Gloria a Dios, mi hermano. Llegará un momento, o ya llegó el momento, recuerda ese momento, mi hermano, cuando Dios se te manifestó de alguna manera, porque estoy seguro que de una manera se te manifestó. Y si no se te ha manifestado, es necesario que lo conozcas, mi hermano, porque en la verdadera conversión, todos tuvimos que haber tenido un encuentro con el Maestro. Todos. Y el que no ha tenido un encuentro con el Maestro, mi hermano, entonces, como hace ratito, dile, Señor, yo soy. Jesús, yo soy, hasta que se te manifieste. Tal vez te permita verlo en una visión, tal vez escuches su voz, yo no lo sé, hermano.
Tal vez yo estoy seguro que todos lo hemos conocido de una manera diferente, y si no se te ha manifestado de alguna manera, es necesario, mi hermano, que tengas un encuentro con el Maestro, porque es la única manera en la que su mano poderosa se pondrá sobre ti. Porque lo hice por ignorancia, no es justificación, mi hermano. Está aceptando un error, apenado, avergonzado, como sea, pero él está aceptando su equivocación, su necedad, sus errores. Lo hice porque no sabía, porque ahora que ya sé, ahora entonces sigo las cosas como mi Dios me dice que las siga. En incredulidad. ¿Por qué? En incredulidad, porque ya se le había hablado de Jesucristo, pero él no creía en Jesucristo, decía que no. Él seguía lo que los demás decían. Su pueblo decía, los fariseos decían que no, que eso no podía ser posible, que el Mesías estaba apenas por venir y que Jesús no podía ser el Mesías porque no cumplía con todo lo que según la Escritura decía. El profeta Isaías ya había hablado que un niño sería nacido y que su nombre sería, y tiene infinidad de nombres, mi hermano. Pero no querían aceptarlo, no les gustaba la verdad. No les gustaba que les dijeran que estaban yendo en dirección equivocada. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Eso es primordial, mi hermano. No podemos seguir a Cristo sin fe. Hay quienes se espantan, hay quienes yo los he oído burlarse. ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo concibió en una mujer? Sí, ajá. Se necesita fe, mi hermano. Los que tienen el corazón corrompido, así lo piensan. No, ahora sí que a otro chango con su banano. Muchos lo piensan así, mi hermano, son incrédulos. Al menos yo sí creo que el Espíritu Santo hizo la obra de la manera que la Escritura dice que la hizo. Y por eso he conocido a Jesús. Conozco al príncipe de paz. Por eso tengo esa paz. Bendito sea el Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice su palabra, mi hermano, yo te pregunto, ¿quién es el que ama más al Señor? ¿Aquel que le fueron perdonados pocos pecados o aquel al que le fueron perdonados muchos pecados? Ahí está lo que tú amas al Señor. Si a ti el Señor te perdonó poquitos pecados, mi hermano, entonces la Biblia no se equivoca. Y yo creo que entonces tal vez lo amas poquito. Por eso, o tal vez por eso es que lo amas poquito. Tal vez por eso es que no le das la importancia, porque te perdonó poquitos pecados. Yo lo que te puedo decir hablando de mí, mi hermano, es que el Señor me perdonó no mucho, me perdonó millones de pecados. Y por eso lo amo a millones. Y eso es lo que hasta el momento me ha servido para seguir en el camino de Dios. Recordar que Él me perdonó muchísimos pecados y por eso lo amo, porque me perdonó, híjole, todo. No me perdonó poquito, me perdonó todo. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Si alguien podía hablar, Pablo estaba hablando de que a él le constaba el poder de esa palabra y que él sabía que esa palabra realmente tenía un poder. Palabra fiel, o sea que no titubea, que a lo mejor sí, a lo mejor no. La palabra lo hace. Palabra fiel y digna. Es digna. ¿Por qué es digna? Porque la palabra fue escrita, mi hermano, por sufrimiento, a precio de sufrimiento y a precio de sangre de aquel de quien habla, de aquel a quien se dirige. Es digna de Él. Solamente Él es el que le da ese poder. Por eso nosotros tenemos que saber en quién y de quién habla la Escritura. Por eso es importantísimo que Él se nos manifieste, se nos ponga enfrente de alguna manera. Es necesario que conozcamos al Maestro. Yo te puedo hablar de sus ojos, hermano, pero no te puedo decir de qué color son. Solamente te puedo decir que son bellísimos. Sus labios, mi hermano, su voz, es lo mismo. La escuché, vi sus ojos del Maestro cuando Él se me manifestó a mí.
pero no te puedo decir si es gruesa, es delgada. Solamente te digo que es una voz imponente, pero al mismo tiempo una voz llena de amor. Una voz con autoridad. Una voz que pronunció mi nombre, Juan Carlos, ven. Me bastó, mi hermano, para ponerme de rodillas, caerme desvanecido y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ya no voy a andar titubeando, ya no voy a andar poniendo mis pensamientos por encima de los tuyos. Me basta que tus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Palabra fiel y digna de ser recibido por los que me caen bien, a quien yo quiera, a los facilitos, a los que son, ahora sí, blanditos, que reciben la palabra con sonrisa, o inclusive a los que me hacen caras, a los que me cierran la puerta, a los que me maldicen. A todos. A todos. Dios los quiere a todos, hermano. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por una simple razón, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes dicen? A los que se portan bien, a los que lo siguen, a los que llegan siempre temprano a la iglesia, a los que ayunan y oran. No, hermano, a lo contrario, a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Esas palabras no las dice cualquier siervo, mi hermano. Todos los siervos no son, ellos no son pecadores, al contrario, son los ungidos del Señor. Pero hay quienes todavía tenemos esa idea en nuestras mentes, porque cuando nos postramos delante de Dios, eso es lo único que siento, hermano, que soy un pecador. Pablo decía que él era el primero de todos, hermano. Yo levanto mi mano y digo, yo soy el segundo, Señor, de todos ellos. Tanto me has perdonado, Señor. Tantas cosas, Señor, has hecho por mí. Entonces, la experiencia le está hablando, mi hermano, a la juventud. Pablo está compartiendo esto acerca de su testimonio. Vamos a conocer un poco más acerca de estas palabras y el por qué Pablo escribió esto. Vamos atrás al libro de los Hechos, mi hermano. Vamos al capítulo 25. Libro de los Hechos, capítulo 25, comencemos desde el versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Punto y coma. Todos los judíos, mi hermano, después de que Pablo estaba, ahora sí que bien, digámoslo así, en este lenguaje, bien parado delante de los judíos, ahora eran los judíos los que lo perseguían. O sea, después de que Pablo había dado tantas cosas por amor a su Dios, dentro de la iglesia donde él se congregaba, donde él enseñaba, ahora era esa iglesia la que lo estaba persiguiendo. Me recuerda esto, mi hermano, una entrada triunfal donde Jesucristo lo recibían con palmas, aplausos, con cantos, con tantas cosas. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios. Y tantas cosas, mi hermano, que a veces, pero a veces esos que a veces hacen eso, mi hermano, son los primeros que empiezan a señalar a los siervos de Dios. Y a señalar, ¿por qué digo eso que a los siervos de Dios? Porque ellos piensan que por no señalar a Cristo no se están dirigiendo a Él, pero la verdad es que por señalar a los siervos de Dios, estás señalando a Cristo, estás en contra de Él. Eso es delicado, hermano. Primero lo recibieron, mi hermano, con grande fiesta y después lo crucificaron. Así estaban con Pablo, mi hermano. Primero Pablo se la sabe, su estudio, todo aquello. No, sí, Pablo tiene muy buena reputación, ha escalado muchos peldaños. Pero ahora, mi hermano, lo querían muerto. Tráiganlo a Jerusalén tal cual el demonio dice, déjamelo un ratito y vas a ver. Alguna vez el demonio así me dijo,
Estoy esperando nada más que te alejes un poquitito de tu Dios a ver si es cierto. ¿Por qué hablas mucho? Porque estás ahí cerquitas de tu Dios. Y así está escrito, mi hermano, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. Sé estar y me encanta estar bajo el abrigo del Altísimo porque es calientito, el calor de papá. Pero a veces de repente, hermano, también quiero frescura y me salgo de su abrigo y puedo pasearme en su sombra. Y es tan poderosa la sombra del Altísimo que dice la Escritura, mi hermano, que Pedro cuando iba caminando, su sombra le pegaba a los enfermos y la sombra los sanaba. ¿Será la sombra de Pedro o será la sombra del Altísimo? Hay poder. Inclusive estando en las sombritas, como ahí donde está el sol. Si yo me saliera donde está el sol, Satanás me pesca. Pero estando en la sombrita, no se atreve a hacerlo. Gloria al Señor de los ejércitos. Por eso es que lo querían llevar a Jerusalén. Ahí podían ellos hacer y deshacer con Pablo, pero su Dios, en el cual Pablo ahora estaba confiando, no se lo iba a permitir. Ya Dios estaba moviendo su mano. A lo mejor nosotros queremos ver la mano de Dios y que nos quite al instante lo que tengamos. Cualquier tipo de sentir, cualquier tipo ahora, a lo mejor enfermedad, dolor. A lo mejor Pablo decía, Señor, sálvame. Él quería que llegara de una manera un ejército, los guardias, quítense y se lo llevaran. Yo no sé qué es lo que esperaba Pablo. Pero Dios empieza a mover su mano. Ya Dios había empezado a mover su mano. Al no permitir que se lo llevaran a Jerusalén, ya estaba la mano de Dios sobre su siervo. Pero los planes de Dios son más grandes, sus pensamientos, sus planes, sus montes son más altos que los de nosotros, hermano. Preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10, vino a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces, si vamos un poquito atrás, mi hermano, versículo 23, capítulo 12, dice complot contra Pablo. Querían hacerlo de la manera que fueran, pero eso sí, eran religiosos, obedientes de las Escrituras. Si fuesen tan obedientes, no estarían planeando cierto tipo de cosas. Si nosotros fuéramos tan obedientes en las cosas de Dios, creyéramos realmente en nuestro Dios, obedeceríamos lo que nuestro Dios nos dice y no anduviéramos pensando, haciendo o dejando de hacer ciertas cosas. Vamos al versículo 13 del capítulo 25. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Fíjate la diferencia, mi hermano, lo que nos acaba de testificar el pastor. La buena confianza, pero la desconfianza. El pastor nos estaba diciendo que para darle la licencia al hermano que iba a adherirse a la iglesia pentecostal, usualmente siempre te hacen un examen, hermano. A mí me han hecho examen cuando yo estuve delante de lo que es el comité. Te preguntan cosas acerca de la escritura. Entonces, ¿cómo es que nuestro pastor dice que, le dieron la confianza y lo exentaron de cierto examen? ¿Cómo Dios confía en sus siervos? Pero también cómo Dios desconfía porque conoce los corazones de los que no tienen esas intenciones. Entonces, aquí había sacerdotes y ancianos, a eso voy. Se supone que eran los altos de la iglesia, los más metidos en la gloria de la presencia de Dios. Pero como Dios no les tenía confianza. Por eso Dios empezó a mover su mano, porque querían hacer un complot contra Pablo y decir, llévenselo aquí en el carruaje, en los caballos, y cuando ya vaya por cierto lugar, ahí una emboscada y lo matamos. Pero Dios ya lo sabía. Dios ya había movido su mano para que avisaran y no se llevara a cabo de esa manera. Ahora aquí estaban las principales personas de Jerusalén. Es el versículo 16. A esto respondí:
que no es costumbre de los romanos entregar a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse a la acusación. Aguas, mi hermano. ¿Qué era Roma, mi hermano? ¿Qué simbolizaba Roma? Si Roma simbolizaba el mundo, mi hermano. Yo lo decía ayer predicando. Roma era el mismo infierno aquel en la tierra. Perversiones de todo tipo, comenzando por el César. Perversiones, hermano, asesinatos, tranzas, corrupciones. Todo lo que pasa en nuestros días. Eso era Roma en esos tiempos, mi hermano. Pero ¿cómo es que los romanos, cómo es que el mundo inclusive sigue la regla, una regla que yo también diría que dentro del juicio es una regla de oro? Nunca te creas todo lo que te dice alguien. Dale el beneficio de la duda. Porque en estos días va a la iglesia, no, ¿qué crees que el hermano fulano, esto y lo otro? Ay, vamos a decirle al pastor que lo quite. Todo se cree. No le dan el beneficio de la duda. Eso no es sabio, mi hermano. El Señor Jesucristo nos dejó instrucciones acerca de cómo debemos de juzgar. Ay, hermano, no diga eso, porque la Biblia dice que así como tú juzgues, así serás juzgado. Y no entienden, mi hermano, lo que quiere decir eso. Si vamos nosotros a analizar esa parte, vamos a encontrarnos con muchas cosas. Una cosa es el juicio, una cosa es el veredicto. El juicio nos va a tocar a nosotros porque dice que inclusive nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles caídos. Pablo, molesto, Pablo mismo dice que acaso no pueden juzgar ese caso ahí. Pero si nos creemos todo, mi hermano, la regla de oro de Jesús es que dice, confróntenos. Y ahí es donde a veces sale la verdad. Sin embargo, el mundo juzgaba de esa manera. Decía que no se podía nada más escuchar a una parte y ya por eso mátenlo. No, decía que tenía que estar el acusado también. Y tenía que defenderse, tenía que presentar su versión. Gloria al Señor de los ejércitos. Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Eso es lo que dice aquí en este caso Festo. Él quería escuchar de qué se le acusaba a Pablo y empezó a escuchar y empezaron a alegar puras cosas que para él decían, yo ni lo sentí, son cosas de ellos. Por eso lo quieren matar. O sea, por favor. Entonces después sigue diciendo la escritura. Presentaron los escuchar. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. De un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Parece que Pablo estaba delirando, les estaba hablando de Dios a aquellos que no tienen idea de qué. Pero ahí también se estaba moviendo ya la mano de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo estaba testificando que era palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Pablo ya estaba trabajando. Versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Versículo 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Él le dijo, mañana lo oirás. Aquí ya había una historia. Festo ya había determinado que Pablo era inocente, no le encontraba culpabilidad, era una exageración para él las causas por las que los estaban acusando los fariseos. Pero Pablo dijo, apelo al César. Y Festo le dijo, Pablo, yo ya te iba a dejar libre, pero porque apelaste al César, ahora vas a ir a Roma y vas a ser juzgado por el César. Qué tontería, mi hermano. Ante los ojos, ante el entendimiento humano y carnal, sí, hermano, es una tontería. Ya tenías la libertad, ¿por qué hiciste eso? Porque nosotros no somos dirigidos según nuestra carne, según lo que nos convenga, sino lo que Dios dice que debe de ser.
Eres siervo de Dios, eres sierva de Dios, debes de cumplir el plan que Dios dice que quiere que cumplas. Hay muchos, mi hermano, que... Te hago esta pregunta. Cuando oyes esta palabra, vacaciones, ¿qué piensas cuando oyes vacaciones? ¿Qué piensas cuando te digo, te acabas de ganar un viaje? Ah, la playa, las alberquitas. Ah, que voy a ir a Inglaterra, a Escocia, a esas bellas colinas de allá de Europa, a España, a Francia, a Venecia, a Gringolandia. Es lo que tal vez a todos nos pase, mi hermano, pero ¿qué crees? Pablo estaba tan metido en la presencia de su Dios, estaba tan dentro, bajo el abrigo del Altísimo, de su Dios Altísimo, que él no pensaba en eso, él pensaba en ir a Roma. Pero él no quería ir para pasarse después de allá a Venecia, para después a la torre inclinada de Pisa, y después pasarse a Marsella, a París, a Madrid, a Londres. No, hermano, él quería cumplir porque él era fiel a su Dios. Y cuando él dice que él entendió que las cosas que él estaba haciendo estaban mal, así como persiguió cristianos, ahora él iba a tratar por medio de la palabra, por medio de lo que Dios le daba, que todos se convirtieran a Cristo. Pablo quería ir a Roma para intentar inclusive convertir al César. Qué pensamiento es admirable, mi hermano. Hablando de un siervo de Dios, el que más, casi el Nuevo Testamento, mi hermano, casi más de la mitad fue escrito por Pablo. ¿Quién es nuestro apóstol? ¿Quién es el apóstol de los gentiles? Es Pablo. Al menos yo quiero intentar imitar a mi apóstol, porque sí tengo apóstol, a Pablo de Tarso. Y le he aprendido tantas cosas. La Escritura me permite penetrar en su pensamiento y en su corazón. Me identifico con tantas cosas de Pablo y yo quiero imitar esa fidelidad, esa perseverancia que Pablo tenía. Eso de que antes, mi hermano, ya lo habían golpeado, pero otra vez él seguía predicando la palabra del Señor. Ya lo habían encarcelado, pero Pablo seguía. Ahora sí que él seguía predicando la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 23, al otro día vino Agripa y Berenice con mucha pompa. Entraron dentro de la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Nada más por lo que ellos creían. Versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros. Fíjate cómo dice Señor, mi Señor con letra minúscula. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Nota cómo él ya no se está considerando judío. Todo lo que hay entre los judíos, todo lo que hacen los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vida anterior de Pablo. Empieza el testimonio, mi hermano. Pero ten en cuenta que primero le estaba compartiendo parte del testimonio, diciéndole lo que él y cómo hizo con Jesús, cómo Jesús hizo en él, ante un conocedor, ante alguien que quería aprender de él. Pero aquí está, mi hermano, en el mundo, Aquí está el asesino ante la ley.
Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Todos los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa, esta palabra es bien curiosa, ¿cómo la llama Pablo ahora? Secta de nuestra religión. Viví fariseo. Entonces antes él predicaba fariseísmo, era fariseo de hueso colorado, pero ahora lo llama secta de su religión. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál era esa promesa, mi hermano? Que un niño iba a nacer y que el Mesías se iba a manifestar en carne ante su pueblo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y se dividió la asamblea, mi hermano, porque había dos grupos: los fariseos que sí creían en la resurrección y los saduceos que no creían en la resurrección. Más aparte, recordemos que estaban ante la ley, no estaban ante la autoridad o la ley, ahora sí que dentro de la iglesia, estaban ante la ley terrenal. Y desde ahí ya se había movido otra vez su mano de Dios más visible, que Pablo, estando atento y metido dentro de las cosas de Dios, pudo entender que si el rey Agripa, por eso él se dirige de esa manera: oh tú rey Agripa, que conoces las tradiciones. Entonces él estaba más, ahora sí que empapado de eso, no le iba a ser nuevo como le era nuevo a Festo. Festo decía, son cosas de su religión, pero Agripa tenía conocimiento acerca de las tradiciones, de todo lo que los judíos hacían. Ahí la mano de Dios estaba ya más visible. Es el versículo 9. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ves cómo es? Lo que estaba mal era la doctrina. Pablo solamente estaba siguiendo su convicción, pero su doctrina errónea era la que lo hacía ir, era la que lo mandaba ir en una dirección que no era correcta. Lo cual también hice en Jerusalén. Ojo a esto, mi hermano. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Antes los llamaba de cualquier otra manera, inclusive yo creo que de una manera ofensiva, pero ahora los está llamando santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, me imagino, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, señalándolos casi con la palabra, ¿quiénes eran los que le habían dado permiso? Y cuando mataron, yo di mi voto. Tal cual pasó con Esteban. Ahí estaba él y dijo, sí, mátenlo, no debe vivir, en contra de Dios. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Entonces, así como estamos ahorita, mi hermano, lo pasaban al frente y lo castigaban de miles de maneras y le decían que negaran ese nombre en el cual estaban predicando y creyendo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. El del copetito güero, ese lo tengo que tener yo aquí. La hermana esta que llevaba viva vestida, la tengo que perseguirle. Era tanta o sea que estaba decidido, convencido de lo que tenía que hacer Pablo. Pero ojo, nota esto, como decíamos al principio, cómo dicen ir en nombre de Dios y pisotean sus mandamientos. Aquí estaba Pablo ante la ley. Se le acusaba, como dice el versículo 8, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Se le estaba acusando de eso y de decir que Jesús era el Mesías. ¿Qué sería? De eso se le estaba acusando y por eso estaba ante el tribunal, mi hermano. Pero no se le estaba acusando de haber matado, de castigar, de forzar a blasfemar.
de enfurecerse en sobremanera contra todos ellos y de perseguirlos hasta en ciudades extranjeras. De eso sí se debería haber hecho un juicio. Pero no se estaba haciendo, no se lo estaban haciendo. Nota que están escuchando, pero no le están diciendo, no vas a ser acusado de esto, Pablo, pero sí vas a ser acusado de esto. Eso me recuerda, mi hermano, cierta historia de una mujer que de repente los fariseos, los santos, los que se la saben de todas, mi hermano, dicen, Jesús, aquí tenemos esta mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Júzgala, ¿qué tenemos que hacer con ella? Jesús sabía. La ley decía que todo aquel que fuera encontrado en adulterio tenía que sacarlo fuera del pueblo y apedrearlo hasta matarlo. El Señor no quería que Él erradicaba el pecado y se acabó. Él no quería que se contaminara su pueblo. Pero aquí me nace otra pregunta. Ok, sí trajeron a la adúltera, pero yo pregunto e indago, ¿dónde estaba el adúltero? Porque la escritura no decía que la mujer, la escritura está escrito en Deuteronomio que dice que los dos sean sacados fuera del pueblo y que los apedreen para erradicar el pecado. ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Por qué solamente llevaron a la adúltera y no llevaron al adúltero? Corrupción, perversión, conveniencia, solamente a él, pero el otro no. ¿Dónde estaba? Porque aquí se estaba acusando a Pablo de creer en Dios, pero no lo estaban acusando porque había matado, perseguido, privado de su libertad, había secuestrado. Pablo no vendía droga como el Chapo, pero al final de cuentas los hacía igual como lo hacía el Chapo. Era sicario, que yo no sé qué usaba él para castigarlos, pero los castigaba. Entonces, ¿por qué eso no se estaba tomando en cuenta? Si la ley es tan recta, si los ancianos y los sacerdotes son tan rectos y seguidores de su Dios, un Dios recto. ¿Por qué nosotros no juzgamos lo que tenemos que juzgar, pero lo que no debemos de juzgar, lo juzgamos? Y ahí se nos olvida que con la vara que midamos seremos medidos. Pero vuelvo a decir, una cosa es el juicio, una cosa es el veredicto. El juicio tal vez nos pueda corresponder a nosotros como autoridades, pero el veredicto solamente lo da Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, no fue en la noche, mi hermano, fue a mediodía. Oh Rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que me decía en lengua hebrea, idioma hebreo. Pablo, no decía Saulo, porque todavía era el antes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea que no te das por vencido, Pablo. Te viene una, te viene otra, pero sigues de aferrado. Aquí vamos a hacer una pausa, mi hermano. Es necesario, mi hermano, que cuando nosotros nos convertamos al Señor, que llegamos hasta la tierra. Es necesario que nuestro yo caiga y que el que sea levantándonos sea el Señor. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque será la única manera en la que Él podrá confiar, teniéndote por bien y ponerte en el ministerio. Aleluya. Pablo, después de que tenía poderes, cartas, autoridad, todos lo conocían, él era el sargento, el general, todo, iba ahí con todo, con toda la seguridad, altivo, empujando a todo el que se le pusiera para que se le hiciera un lado. Yo no sé qué tantas cosas podía haber hecho Pablo, pero ahí estaba ese Pablo en el piso, en tierra. ¿No bastó con eso? Dice la escritura en el capítulo 9, en el mismo libro de los Hechos, que ya no veía, esa luz lo deslumbró, hermano. A algunos de nosotros es necesario que el Señor nos deslumbre con su luz y que nos muestre que en realidad tenemos ojos,
no vemos. Porque Pablo ya no veía. Pero cuenta la Escritura, mi hermano, que tenía escamas en los ojos. Si tú no ves, mi hermano, dices, no veo. Esa ha de ser horrible. Pero también si tienes algo como que ves todo borroso, mi hermano, creo que ha de ser más desesperante, más angustioso. Saber que hay algo ahí que intentas como sea, forzando tu vista a querer verlo más nítido, pero no lo puedes distinguir. Así le pasó a Pablo. Pablo, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Y Pablo lo entendió. En realidad yo no veía. Tenía ojos, creía que yo estaba viendo, creía que estaba siguiendo a Dios, pero ahora me doy cuenta que no estaba siguiendo a Dios. Estaba yendo en contra de mi Dios. Ahora me doy cuenta que en verdad soy ciego, fariseo. Eso no tiene nada. No me va a llevar a nada, al contrario, me va a llevar a la muerte. Mis pensamientos me están llevando a la muerte. Mi manera de dirigirme me está llevando a la muerte. Y también haz de cuenta, mejor cierro los ojos y ¿qué veo? Tinieblas. Estoy en tinieblas. ¿Cómo va a ver aquel si no ve? Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo. Pablo se dio cuenta, mi hermano, que lo que él creía en realidad no era. Y que Jesús tuvo que manifestársele para poder hacerlo ver, para hacerlo que caiga hasta abajo. Hermano, ¿cuántas veces después de ese momento cuando se le apareció Jesucristo, Pablo no cayó al suelo? Fueron varias. Un día, mi hermano, fue a Atenas, el lugar de la filosofía, la ciudad de los filósofos, la mitología griega, mi hermano, la tierra de Aristóteles, de Platón y de muchos otros grandes pensadores. ¡Wow! Igual que yo, mi hermano, no, sí, es que ese pensador, no, sí, las filosofías de no, las frases de Joaquín Sabina me encantan. Pero un día conocí las frases del Señor Todopoderoso, del Maestro, y me enamoré de él, hermano. Y dije, no hay nada como esto. Fue, hermano, y él ya tenía bien clarito lo que el Señor le había dicho. Y el Señor le dice el versículo antes de seguir, y el Señor le dijo, fíjate que ahora dice Señor con letra mayúscula. Ese es un prefijo, mi hermano, que los judíos le daban y le adjudicaban solamente a Dios. Ahora podemos nosotros decir el Señor fulano, el Señor otro, pero solamente es como una manera de dirigirse un artículo, pero un prefijo, un artículo que es exclusivo de Dios en el pueblo judío es ese Señor. Es de alto rango, nada más a alguien se le puede llamar así, ese es a Dios. Ellos lo sabían. Pablo, como buen judío, estudioso de la Torá, lo sabía, que solamente se le llamaba Señor a Dios. Y es curioso cómo primero está renegando, persiguiéndolo, se le aparece Jesús, lo deslumbra, lo tira al suelo y después ese Pablo altivo, ese Pablo poderoso con las cartas y todo el ejército detrás de él, ahora le estaba diciendo tembloroso, tirado en el piso, Señor, ¿qué quieres que haga? Ante que el Señor Jesús, yo me imagino la voz del Señor, la misma que a mí me habló, yo hubiera hecho lo mismo que Pablo. Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Ahí estaba ya frente al pueblo. Recuerda que estaba contando su testimonio, estaba platicándole al rey Agripa acerca de su testimonio, pero ahí estaba su pueblo que quería su cabeza. Pero dice que también de los gentiles. Estaba platicando la orden que el Señor le dio, la encomienda. ¿Qué es eso de que lo iba a librar de los gentiles? Pablo fue a Atenas, mi hermano. Pablo era conocedor de la Escritura. Todo judío sabe que un ídolo nada es. Los que le adjudican poderes a las cosas, hermano, yo creo que hay que enderezar esa manera de pensar, porque el apóstol Pablo dice que un ídolo nada es. No tiene poder, mi hermano.
Aquí no hemos predicado el tema de la brujería, pero ya lo predicaremos. Porque he visto hermanitos que luego van a una casa y está llena de, más si tienen ahí que es católico, llegan y yo no puedo entrar ahí porque me contamino, mi hermano. No, yo soy santo. Y Dios me dice que, hermano, no te vuelves de la barda. Son ídolos. No tienen poder. No pueden ser, que me habló, la Virgen me habló y me dijo que te reprendo. Hermano, no, mi hermano, el único que habla es el Dios Todopoderoso, el Dios vivo, el Dios por el que Pablo estaba siendo juzgado. Y Pablo fue bien sabio. Pablo estaba bien centrado y concentrado con los pies donde debería de tenerlos cuando fue a Atenas. Vio la mitología griega, a lo mejor vio a Perseo, a la Medusa, yo no sé, vio tantas cosas de la filosofía. ¿Y qué crees? Pablo no hizo esas cosas. Eso no es bíblico. Yo no veo a nadie en la escritura que haga eso. Y digo, soy apostólico porque estudio la doctrina de los apóstoles. Y Pablo también era un apóstol. O al menos que a Pablo se le haya olvidado decir eso. Pero Pablo no lo hizo así. Pablo fue sabio, Pablo fue astuto. Y Pablo vio todo así, mira, este ya lo había escuchado algo de él, este sí, y esto aquello. Y no fue, los voy a tirar, como cierto predicador que se pone enfrente de la iglesia católica, mi hermano, a quebrar estatuas. Y piensa que es muy sabio, piensan que son muy sabios los que están ahí, hermano. No. Dios quiere que los traigas, hermano. Dios quiere, ¿por qué? Palabra fiel y digna de ser recibido. ¿Por quién? ¿Por los que yo quiera? ¿Por los que yo escoja? Por todos. Dios los quiere a todos, hermano. Es tiempo de traerlos por medio de la palabra de Dios. No que los alejemos de la palabra de Dios. Por eso es que no es sabio. ¿Quieres tú ir y ganarte un católico? Háblale de la palabra. La palabra por sí sola obra. Derriba fortalezas que están metidas aquí en la mente. Derriba pensamientos. No son tus manos, no son mis manos. Es su palabra, es su poder. Pablo lo aplicó así. Jesús se iba a comer con los pecadores. ¿Pero por qué? Porque sabía que estaban enfermos. Entonces es cosa de que vengan al reino todo el que quiera recibir la palabra. Tú lanza la palabra, lanza la red y que caigan los peces que tengan que caer. Pablo fue sabio, fue viendo cada uno de los altares que tenían hasta que encontró uno que decía al Dios no conocido. Este es el que les voy a presentar. Seas tú, mi hermano, cuando tú estés delante de alguien que profese otra doctrina, escúchalo. Dios te va a mostrar cuando esté el pequeño espacio del Dios desconocido. Entonces aprovecha y háblale del Dios desconocido, como Pablo lo hacía. Al Dios no conocido, pues este Dios no conocido yo es el que vengo a presentarles y es el que vengo a hablarle. Pero vas, hermano, tengo un Dios de poder. Y de repente ya no todo lo que puedes en Cristo ya no te fortalece. Vino la pandemia, mi hermano, y ahí están muchos. Es el pastor MacArthur, algo muy sabio, mi hermano, y es cierto. Una de las mejores tácticas de Dios fue esta pandemia. Ay, pero ¿qué está diciendo el hermano? Si el diablo estuviera detrás de todo esto, yo hubiera hecho y deshecho, mi hermano. Pero recuerda que el diablo tiene poder limitado de acuerdo a lo que Dios quiere. Y Dios ha puesto su mano sobre muchos y los ha sanado de la misma enfermedad. Y si se llevó a alguien, Él sabrá por qué. Pero dice el pastor MacArthur, es la mejor táctica de Dios. ¿Sabes por qué es la mejor táctica de Dios, hermano? Porque ahora están separadas las cabras de las ovejas. Los verdaderos adoradores de los falsos adoradores. Hay mucha gente que ya no quiere venir a la iglesia. No, sí, pero son cristianos. Pero son cristianos falsos. Por medio de esto, aquí están los verdaderos adoradores, los verdaderos discípulos del Señor. Porque los que no decían, pero no lo fueron, allá están afuera, mi hermano, viendo cultos online, escondidos, temerosos. ¿Qué tipo de Dios tienen? Pregunto yo. ¿A quién están siguiendo? Porque el Dios de los ejércitos que está escrito aquí, ese no es. Entonces, ¿cómo el Señor es sabio? Y cómo ahora tiene separado todo. Persevera, mi hermano, por eso es esta palabra. Imitemos lo que el apóstol Pablo hacía. A final de cuentas les habló, algunos creyeron, otros no, pero al final de cuentas ya luego creían que ellos eran dioses que habían venido a la tierra. Dijeron que no, la gloria es de Dios, como todo conocedor, la gloria es de Dios, no me alaben a mí, alábenlo a Él. Pero ellos eran gentiles, no sabían. Gloria al Señor.
¿Y qué hicieron? Se enojaron y lo apedrearon, lo dejaron medio muerto allá fuera de la ciudad. Ay, si yo hubiera sabido que el evangelio es así, no, ya no. No, pastor, ¿sabe qué? Eso está muy difícil. Ya no voy a venir. No, pastor. No, me duele ahí. No, ¿sabe qué? Me da un dolor por acá. Se me hace que me hicieron brujería. Ay, se me hace que me hicieron un maleficio. Es que comí carne del carnicero de allá y se me hace que es santero. Hermano, ¿en quién estás confiando, hermano? ¿Qué tipo de cristiano? ¿Qué vienes a escuchar aquí, mi hermano? Aquí no te hablamos de eso. No, pastor, si eso es así, yo ya no voy a seguir, está muy difícil. Pablo lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, pero en cuanto doy gracias a Cristo que me fortaleció, lo levantó. ¿Qué hizo Pablo? Otra vez la burra al trigo. Y así debemos de ser nosotros, mi hermano. Que pase lo que nos pase, otra vez la burra al trigo, a seguir predicando el evangelio. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, hermano, hermana, como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Y ahora podemos entender por qué también lo iba a librar de los gentiles, ¿verdad? A quienes te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, como tú comprenderás, hermanito, hermanita. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Nada más a cierto grupo, mi hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. No diciendo nada fuera, eso es bien importante, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que iba de suceder. No hablemos cosas, mis hermanos, que no están dentro de las doctrinas y que los apóstoles nunca dijeron. Ahí está escrito ya, mi hermano. Entonces nada más hay que echarle un vistazo a las escrituras y ahí está escrito lo que debemos de decir. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y esto es bien cierto también, porque en los evangelios dice que ya hubo una resurrección, mi hermano. Falta la segunda, donde todos los que han muerto después de que Jesucristo resucitó, ahora sí van a ser todos en la segunda venida. Diciendo él cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así me han dicho también a mí: estás loco, Juan Carlos, tantas cosas y tantos rollos que traes en tu mente. Pero es necesario que mediante la locura del evangelio muchos crean, muchos se conviertan. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Eso es de admirarse, mi hermano. Que te diga de repente el gerente, el dueño de la compañía donde trabajas, en la escuela, en todos lugares: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me crees lo que me dices, ¿eh? Pero muchos sí se lo van a creer, hermano. Y Pablo dijo:
Quisiera Dios por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen y fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Les estaba deseando todavía mucho más de lo que él tenía. Algo digno de un siervo de Dios. Pero aquí no acabó todo, mi hermano. Pablo iba a ir a Roma. ¿Por qué quería él ir a Roma? Él quería precisamente compartir esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hasta para los romanos. Para todos es, hermano. No hagamos acepción de personas. Entonces, muchos tenemos el sueño de ir a Estados Unidos, a otro país, queremos ir para allá, queremos ir a la playa de Acapulco, a los Cabos San Lucas, pero Pablo parece que su sueño era ir a Roma, al mismísimo infierno, mi hermano, en la tierra, a la trinchera donde las cosas perversas ardían. Pero Pablo ya estaba preparado, mi hermano. Y hasta el momento había perseverado, pero ahora él quería todo para su Dios, no se conformaba solamente con lo que para mí Atenas, hermano, me hubiera bastado, pero él quería aún más, quería lo más que el Señor, que le podía ofrecer a su Señor, el cual le perdonó todos y muchísimos pecados, al cual él amaba con todo. Él quería todo, quería lo más grande. Roma, los mismos que lo crucificaron, los mismos que lo subieron a la cruz, los que le clavaron los clavos, los que le picaron la costilla, los que lo vieron morir. Dios quería a esos y Pablo se los iba a traer. ¿Estás tú dispuesto, mi hermano? ¿Estás tú dispuesta a ir a Roma? ¿Estás tú dispuesto a padecer por el Señor, para traerle al Señor todos los peces que Él quiera? Tú lanza la red, mi hermano. Él es el que los va a traer. ¿Estás dispuesto, mi hermano, de ser y dar tu testimonio de asesino, de chismoso, chismosa, argüendero, argüendera, mitotero, mitotera ante la ley? ¿Estás dispuesto, mi hermano, ir a Roma y testificar y hacerlo así? ¿Estás realmente dispuesto, mi hermano? Hermano, ya estamos en Roma. Estos días ya estamos en Roma. Las autoridades hacen lo mismo que hacía el César en estos tiempos: perversiones sexuales, corrupción, robos. Hermano, ya estamos en Roma. Entonces, bajo todo esto, mi hermano, el apóstol Pablo dijo una de las frases que yo he hecho muy mías, hermano, pero no lo digamos por emoción. Ahora sí podremos entender el por qué. Al principio Pablo dio parte de su testimonio, le dio gracias a Jesús y que él era el primero de los pecadores, pero ahora Pablo escribió esto, mi hermano. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Y Pablo ya había estado tanto en medio de judíos como en medio de los griegos. ¿Podrás decir tú esa palabra, mi hermano? ¿Podrás decir tú esas palabras? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, a los que se salieron de la iglesia y a los que aún no conocen ni han venido a la iglesia. Ojalá, mi hermano, puedas decir esas palabras. Y si no, no te achicopales, mi hermano. Trabaja fuerte para que tú puedas sentir lo que se siente decir: porque no me avergüenzo del Evangelio. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, mi hermano, y entonces dispón tu corazón. Olvídate de todo, solamente dispón tu corazón, porque el Señor te va a hablar. El Señor tal vez te va a recordar cosas. El Señor tal vez quiera hacer algo más. Te voy a platicar ese pequeño testimonio de Jim el vagabundo, para que si tú no has pasado
por algo así. Ya lo vimos de la boca de Pablo, cómo lo vio, qué fue lo que el Señor le dijo. Hermano, dentro de ti, ¿cómo es que el Señor se te manifestó a ti? Ve atrás, mi hermano, cierra tus ojos y recuerda qué es lo que el Señor te dijo. ¿Qué te dijo el Señor, mi hermano? Todos los que hemos tenido a Jesús de frente, recibimos palabras de Él, recibimos una encomienda de Él. ¿Qué es lo que a ti te encomendó, mi hermano? ¿Qué te dijo, mi hermano, Señor? Recuérdalo. Cuenta el hermano G.J. Ávila, que ahora ya descansa en paz, mi hermano, que Jim era un vagabundo de allá de la ciudad de Nueva York, que todos los días iba en la noche al parque que está ahí, y que siempre llegaba en medio del parque, se paraba a las 3 de la mañana y decía, abría sus brazos y decía: ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! A todo pulmón, mi hermano, con todas sus fuerzas y con un fervor. Pasaba otro día, volvía a lo mismo y decía: Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Pasaron varios días, mi hermano. Uno de los barrenderos entonces cuenta que lo veía y se preguntaba por qué siempre nada más viene a esa hora de la madrugada y dice siempre lo mismo. No dice otra cosa más, sino que dice: Jesús, yo soy Jim. Fue con su pastor y le dijo: pastor, ¿qué cree que hay un loco allá un vagabundo? Dice: Jim el vagabundo, dice que él siempre llega a las 3 de la mañana y dice: Jesús, yo soy Jim. Cualquier conocedor de la escritura, un pastor más, diría: ¿por qué lo dirá? A mí me da curiosidad de decir: ¿por qué lo dirá? Es fácil, hay que ir a preguntarle. Fueron a preguntarle, se pusieron de acuerdo, y entonces dieron las 3 de la mañana, 3:05, 3:10, 3:15. Jim no se apareció, mi hermano. El día que ellos se han venido a ver a preguntarle por qué, decía eso, no se apareció Jim. De repente, mi hermano, por ahí se ve un periódico tirado y se ve la foto de Jim. Y Jim el vagabundo tuvo un grande accidente. Está hospitalizado en el hospital tal. Vamos a verlo. Fueron a verlo, mi hermano, preguntaron en recepción, lo recibieron, le dijeron: está en la habitación tal. Llegaron: Jim, yo soy pastor de la iglesia tal. Y me han contado de que tú siempre vas a tal hora de la madrugada y siempre dices: Jesús, yo soy Jim. ¿Por qué lo dices? Jim, con una sonrisa de oreja a oreja, contento, lleno de gozo, una alegría que solamente el que ha tenido un encuentro con Cristo la tiene. No decía nada, nada más se le veía y sonreía. Jim, te estoy hablando, dime por qué es esto, por qué lo haces. Ya todo pasó. Ya no hay que hacer nada. De ahí no lo sacaban. Ya todo pasó, ya no hay que hacer nada. El pastor, ya desesperado, le decía: sí, Jim, pero dime por qué. Es que el Señor Jesús ya vino. ¿Cómo que ya vino? ¿Cómo? Sí, el Señor Jesús ya vino. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo, hermano? Decía: ya nada tiene sentido, ya vino, dice, ya no hay nada que hacer, ya todo está hecho. ¿Pero qué te dijo? Jim, con una sonrisota en la boca, mi hermano. ¿Y lo viste? Sí, lo vi. Hoy en esta mañana, dice, cuando apenas estaban entrando los rayos del sol, dice, empezó a alumbrar, dice, vi una silueta, dice, con algo que yo no había visto, y ahí donde está usted parado, dice, ahí se plantó el Señor Jesús. ¿Y qué te dijo? Ya todo está hecho, ya todo ya está arreglado. ¿Pero qué te dijo? Ahí se paró, así como a Pablo. Vio la luz, las luces. Solamente me dijo esto, te lo voy a compartir. Me dijo: Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús.
El Señor hoy en esta mañana te dice con tu nombre que Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Qué poderoso es eso, mi hermano, conocer al Maestro. Juan Carlos, yo soy Jesús. ¿Y sabes por qué el Señor fue lo único que le dijo? Se le manifestó y le dijo, Jim, yo soy Jesús, porque Jim lo quería conocer. Por eso iba todos los días allá al parque y gritaba, Jesús, donde quiera que estés, yo soy Jim, acuérdate de mí, yo te quiero conocer. Por eso es que Jesús llegó, se le manifestó, le permitió que viera su resplandor y le dijo, Jim, yo soy Jesús. Las mismas 3 veces que él le decía, Jesús, yo soy Jim, él le daba contestando, Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. Jim, yo soy Jesús. El Rey Todopoderoso, mi hermano, el Príncipe de Paz está aquí. ¿Por qué no pasas al frente para que oremos por ti? Porque el Señor te está diciendo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Si tú lo has invocado, tú le has dicho que lo quieres ver, hermano, bien puedes. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús.